Si te digo la verdad, si hubiese sabido todo esto que hay en el vídeo ahora mismo, me hubiese ido mucho mejor, te lo juro. O sea, aquí hay información de valor, pero por un tubo. Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre cosas importantes antes de empezar con el trading, porque si quieres empezar con el trading y no sabes todo lo que hay en este vídeo, realmente creo que no puedes empezar, porque son cosas muy, pero que muy esenciales. Entonces iremos respondiendo a aquellas preguntas que normalmente son muy comunes y lo que he hecho es recopilarlas todas y ponerlas en este vídeo. Creo que he hecho un favor a mucha gente que está buscando por internet ¿qué tengo que hacer para esto? ¿Qué tengo que hacer para esto? ¿Cómo empiezo con no sé qué? Pues en este vídeo lo vamos a resolver todo. Historia del trading. Se remonta a la antigua Mesopotamia, del Sumer, hace miles y miles de años, cuando en tablas de arcilla se indicaba la cantidad, la hora y la fecha de los activos comprados en referencia a productos básicos de la época. Para el 600 a.C. se había avanzado bastante y el oro y la plata ya se habían posicionado como las monedas pioneras en aquellos tiempos. No fue hasta 1602 cuando se constituyó la primera bolsa de valores, la bolsa de Ámsterdam. Actualmente existen muchas bolsas de valores por todo el mundo: Nueva York 1792, París 1694 y Tokio 1979. ¿Qué es el trading? El trading es más que nada el intercambio de instrumentos financieros entre diferentes operadores que buscan obtener una rentabilidad con cada transición que van a hacer. Así que queda claro, ¿qué es un trader? Pues un trader es aquella persona que compra y vende instrumentos financieros a diferentes traders, intentando también sacar provecho de aquellas transiciones. ¿Y qué es un instrumento financiero realmente, Marc? Porque es algo que ahora mismo no entiendo mucho. Es un contrato que da lugar a un activo financiero, el cual tiene un valor que puede variar en función a la oferta y la demanda existente del mercado. ¿Cuál es el mejor activo para operar? Pues realmente al final esta pregunta es un poco complicada de responder, porque al final el trader es el que va a seleccionar si va a operar en acciones, en criptomonedas, en forex, pero siempre se recomienda forex porque es un mercado bastante líquido, mucha gente opera y entonces es más fácil de conseguir buenos trades, ya que la volatilidad, pues obviamente hay noticias, pero no es tan loca como una criptomoneda que puede hacer un pepinazo de golpe y echarte de una operación en 3 segundos. En forex es un pelín más complicado si te dedicas al day trading o al swing trading, así que esto es lo importante a la hora de seleccionar el mejor activo. Pero ¿por qué realmente forex es el mejor? Pues lo vamos a explicar. Tema de horarios, la verdad es que está bastante bien porque el mercado está abierto de lunes a viernes 24 horas, que esto pues al final te permite operar sea a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la tarde, 7 de la tarde, porque da igual la hora, porque el mercado va a estar abierto ahora los fines de semana, pues obviamente va a estar cerrado. También la diversidad de activos, porque tiene muchos pares, no estamos hablando de 28 pares, sino que hay muchos más pares, pero también tenemos los exóticos, o sea que al final hay muchas más oportunidades de operar que por ejemplo las criptomonedas, pues hay muchas, pero es un mercado un poco ahí turbio, entonces pues el mercado de las divisas nos permite operar infinidad de pares, casi, y eso nos permite pues tener infinidad de oportunidades, que por eso somos traders y que por eso queremos operar, porque hay oportunidades de trabajo. Y también sobre el análisis técnico, es uno de los mercados más complicados de manipular. ¿Que se manipulan? Pues obviamente, claro que sí, algunos bancos, algunas noticias e instituciones, pero al final podemos decir que es bastante complicado y por eso para el análisis técnico pues va genial, porque normalmente se suele cumplir bastante, así que esto es algo bastante importante a tener en cuenta. ¿Cómo se puede operar? Pues para operar necesitamos un broker, es decir, nosotros somos la persona que tiene el dinero, somos los traders, queremos operar en los mercados financieros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues contratar de alguna forma, pues depositando dinero en un broker, que ese broker va a hacer de intermediario entre el mercado y nosotros. ¿Y qué es un broker? Pues un broker es una entidad financiera que realiza operaciones de compra y venta a sus clientes, es decir, nosotros que depositamos el dinero para operar. Tipos de broker. Básicamente tenemos dos tipos de broker y cada uno tiene sus ventajas y también sus desventajas. Es recomendable para los traders que acaban de empezar y que tienen poco capital el dealing desk, que sería lo más conocido como el market maker, que lo podéis buscar por internet, que vais a entender muy fácilmente de qué trata. Y luego también tenemos para los más profesionales y con más capital los no dealing desk, que son brokers que directamente tu operación entra en el mercado, ya que el market maker pues hay como más pasos entre medio y al final la operación
operación pues no va directa al mercado, sino que puede ir con un poco más de retraso. Al final pues no nos interesa tanto, ya que si tenemos mucho dinero, pues obviamente queremos entrar en el momento exacto de la operación. No queremos entrar en un momento pues a cabo de 3 segundos o con unos pips por encima o por debajo, porque si no, no es una entrada tan fiable y sobre todo tan limpia. ¿Cuánto dinero es necesario para empezar? Pues realmente para empezar con el trading podéis empezar con el depósito mínimo de $50 en muchos brokers. O sea, podemos decir 50, podemos decir 100, pero creo que hay brokers de $50 que la verdad es que está bastante bien, pero obviamente no será un broker con todas las garantías del mundo. Será seguro, podrás hacer trades, obviamente, no lo discuto, pero sí que es cierto que no es uno de los brokers más profesionales para mover capitales de miles o millones de euros. ¿Qué material es necesario para hacer trading? Muy buena pregunta. Pues un PC y una conexión, pero sí que es cierto que si vas a trabajar en un laptop, es decir, un portátil, te voy a recomendar que tenga un mínimo de RAM, es decir, que sea un PC mínimo con características mínimas, que sean decentes, porque si no, cuando vayas a abrir el broker que chupa bastante RAM o TradingView, que también necesita procesar muchos datos a tiempo real, pues lo que va a pasar es que no va a poder identificar esa información y al final te va a ir con trompicones el portátil y no te va a interesar. Entonces, una muy buena conexión, un PC que esté bastante bien y podrás operar sin ningún tipo de problema. ¿Cómo puedo aumentar el capital de mi cuenta? Pues aquí puedes trabajar por otras personas, incluso familiares tuyos te pueden prestar dinero, o simplemente de tus ahorros, pues puedes ir añadiendo un poco más de capital para que esa cuenta, en vez de 1000 euros, pues sea de 3000, de 4000, de 5000 o de 10000 o de 100.000. Pero la clave es rodearte de personas que confíen en ti y que de alguna forma pues con ese dinero puedas generar mucho más dinero y así pues recortar un poco lo que será el proceso para conseguir dinero, porque si no, si empiezas con 1000 euros está bastante bien, pero si tienes 10.000 vas a conseguir mejores resultados en menos tiempo. ¿Cuánto se tarda en ser rentable en el trading? Una pregunta muy solicitada, pues realmente hay personas que en un año han conseguido ser rentables, hay personas que en 3 años han conseguido ser rentables, pero al final cada persona es un mundo. Yo no puedo decir tú vas a tardar 1 año, 2 años, 3 años, porque no te conozco y no sé cuáles son tus condiciones de vida, pero normalmente entre 1 y 3 años es como la franja que normalmente los traders pues necesitan para ser rentables y poder dedicarse a ello. Yo de momento pues llevo ya 1 año y de momento pues estoy bastante satisfecho, ya que estoy cumpliendo pues mis propósitos y mis objetivos. ¿Qué es una cuenta demo? Pues una cuenta demo al final lo que nos va a permitir es realizar operaciones en el broker como si fuese de verdad, pero en vez de dinero real pues en dinero ficticio, y ese dinero ficticio lo pone el broker. Normalmente pues os ponen $10.000, $100.000, $50.000 y con ese dinero lo que vais a hacer es empezar a operar, a meter entradas en bolsa, en forex, en criptomonedas, y así podéis familiarizaros con lo que sería la plataforma, pero siempre os voy a recomendar de que vayáis un paso más hacia adelante, porque si no, no va a servir para nada que estéis operando siempre en demo si no tenéis los sentimientos, la psicología del trading, que es operar con dinero real. Eso es lo que importa. ¿Se puede compaginar el trading con mi trabajo? Pues obviamente se puede, claro que se puede, no hay ningún problema. Tú puedes trabajar tus horas en el trabajo y cuando vuelves le dedicas 1 o 2 horitas al trading y de alguna forma pues puedes conseguir tener un ingreso extra aparte de tu trabajo principal, y quién sabe si algún día puedes reducir horas del trabajo y dedicarle más tiempo al trading y tener un 50-50, porque hay muchas personas que son traders pero no han dejado su trabajo ya que les gusta. En este caso mi trabajo sería hacer vídeos, hacer contenido como ahora en YouTube, pero también me gusta el trading, entonces lo que hago es 50-50, pese que podré dedicarme al trading al tiempo completo. ¿Qué tengo que hacer para empezar a aprender trading? Pues te recomiendo que busques mentores, que busques libros, que busques formaciones, pero al final tú vas a seleccionar ese camino. Yo en mi canal de YouTube tengo un curso que os dejo por aquí arriba, muy completo, son 2 horas de contenido, pero para empezar a aplicarlo en el trading. Con eso ya podrás empezar a operar, ya que con este vídeo es resolver todas las dudas y luego ya es vete al curso, empieza a aplicar todos los conceptos, porque así podrás empezar a ganar dinero, porque es que se puede ganar dinero porque los traders nos dedicamos a ganar dinero. ¿Se necesita una carrera de finanzas o de administración de empresa? Para nada. No es necesario realmente, pues a ver, tener conocimientos al final pues sí que es beneficioso, pero no es el detonante para tener éxito o no éxito en el trading. Esto te van a dar conocimientos, te van a sonar más palabras porque lo que habrás estudiado a lo mejor se trata también en el mundo del trading, pero te voy a recomendar de que estés estudiando X carrera o X carrera
pruébalo porque el trading es para todos. Siempre y cuando tengas 80 años, que a lo mejor ya las pantallitas no te van mucho, porque ya con la vista vas un poco ciego. Pero igualmente, si tienes de 15 a 20, 25, 30, 40, 50 años, te recomiendo el trading porque no hay edad realmente para ponerse. Y finalmente, ¿cuál es la mejor estrategia para el trading? Muchas personas os lo estaréis preguntando, pues no hay ni mejor ni peor estrategia. Al final todas van a ser válidas, pero debes asegurarte de que esa estrategia que vas a estar utilizando durante bastante tiempo, pues esté validada por otra persona o por tu backtesting. Es decir, tú le has dedicado horas y horas a analizar los gráficos y te has dado cuenta que esa estrategia, según también tu psicología y tu carácter como trader y estilo, pues encaja bastante. Entonces, si la aplicas y la masterizas, es decir, consigues que esa estrategia sea la mejor para ti como persona, entonces vas a ser muy pero que muy rentable. Así que bueno, familia, dejamos el vídeo por aquí. Espero como siempre que os haya encantado, que dejéis un buen like y en los comentarios, si tenéis alguna pregunta, os la voy a resolver como es de costumbre. Así que eso es todo, un saludo y hasta luego. Chao, chao.